Señor director Alex Irusta, vamos a empezar a hablar de fibromialgia en el día de hoy y por supuesto gracias a Víctor Cherry, que también está allí en los controles. Aquí en los estudios está Ricardo, está Willy, bueno, estamos haciendo todo el equipo de Cablevisión, de Somos la Tarde, somos 12 en total, como les decimos siempre, mucha gente trabajando para que pueda salir al aire un programa de tele y con trabajo para gente que está aquí en Santa Fe, televisión local. Bueno, fibromialgia, así se llama, y cuando hablas con gente que la padece, dice, ay, no sabes lo que sufrís, ay, ¿qué pasa? Sí, mucha gente se siente como que tiene 20 años encima, 20 años más encima, porque lo padecen y mucho. Vamos a preguntarle a un profesional que sabe tratar la fibromialgia. Se trata de un licenciado en kinesiología. Él es Carlos Fumero y está con nosotros. ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo les va? Decíamos, hoy es el Día Internacional de la Fibromialgia y hablar de este tema porque hay veces que la gente está estresada y no lo logra identificar o no tiene ganas de hacer absolutamente nada. Exactamente. Y es esto de lo que estamos hablando. Sí, en realidad es así. Bueno, un poco para comenzar, darle las gracias por la invitación de parte del Colegio de Kinesiólogos y del Círculo de Kinesiólogos. Y bueno, el tema de fibromialgia, ¿qué es la fibromialgia? Un poco para comentarles al público en general. Es un dolor generalizado a nivel muscular. Normalmente suelen aparecer distintos puntos muy dolorosos, la persona es muy sensible al dolor, sí. Es mucho más frecuente en mujeres que en hombres. Normalmente se da en un 90% u 80% en mujeres que en hombres. ¿Edades? Oscilan entre 20, 25 años, 50, 55 años más o menos. Suelen haber casos de personas también de tercera edad o mayores, sí, pero en menor porcentaje. Y en niños también, pero también bajo porcentaje. Uno se pregunta si hay un componente hereditario en todo esto. O sea, no hay una causa preestablecida. Los factores, digamos, que influyen, sí, tiene que ver mucho el tema del estrés, el ritmo de vida. Hay un componente, sí, genético. O sea, se habla de que familias de que han sufrido el tema de la fibromialgia, sí, luego la padecen la persona, ¿no? Pero estás más propenso si, por ejemplo, desarrollas una actividad estresante y ese tipo de cosas. Sí, en realidad no hay una causa específica, la persona aparece con un dolor generalizado, es como que está más sensibilizada al dolor, aparentemente puede haber causas endocrinas, causas a nivel del sistema nervioso central. ¿Por qué? Porque hay sustancias, por ejemplo, como la serotonina, ¿qué hace la serotonina? Cuando normalmente nos aparece un dolor, se libera a nivel del sistema nervioso central esa sustancia y hace que el dolor se atenúe. Aparentemente en estas personas que sufren de fibromialgia, sí, no sucede eso. O sea, no se libera o se libera en baja cantidad el tema de la serotonina. Por ejemplo, hoy estaba hablando con una docente, muchos años ejerciendo la docencia, muy estresada, bueno, me comentaba que tuvo que tomarse una licencia por esto de estar padeciéndola. Se siente muy cansada, no tiene ganas de hacer absolutamente nada. Sí, bueno, eso tiene, o sea, dentro de lo que es los factores que influyen, tiene que ver mucho con la cuestión psicológica, el tema este de que nos aparezcan este tipo de dolores. Tiene que ver mucho con la cuestión emocional, con la cuestión temperamental. Se habla también de un perfil psicológico de la persona que padece la fibromialgia, y como normalmente estamos hablando de mujeres, suelen ser mujeres quizás hiperactivas, mujeres que por ahí le cuesta el aceptar que las ayuden, autosuficientes. Y es importante, o sea, eso para que lo tengan en cuenta. ¿Qué lo vemos? Chicas, o sea, ¿qué problema? Probablemente es el perfil, ¿no? O sea, no quiere decir que en todas las personas se dé, pero hay un factor psicológico importante. Y lo otro a destacar es que la persona, digamos, se dé cuenta de que la cosa pasa por ahí. Porque suelen ser pacientes, se habla de una patología doliente. ¿Por qué? Porque el paciente comienza a consultar y a veces suele ocurrir que no es diagnosticada en forma correcta, entonces el paciente comienza a divagar de un profesional a otro hasta que... ¿Con qué se lo puede confundir, licenciado? ¿Con qué otra enfermedad? Con el síndrome de fatiga crónica,
Suelen llegar pacientes, por ejemplo, diagnosticados con cervicalgia o lumbalgia, que en realidad no es un diagnóstico, son síntomas que la persona padece, y entonces están nosotros, en base a la charla, por eso es importante de parte de los que estamos de este otro lado de la salud, el tema de que se lo escucha al paciente, se lo oriente y sobre todo preguntar mucho para, en base a lo que el paciente nos va respondiendo, bueno, uno puede obtener más información para orientar sobre todo a la persona. Vamos a pasar al panel. Andrea Palero, adelante. ¿Cómo es el dolor de la fibromialgia que la diferencia de otros dolores? ¿Y qué son los puntos gatillo? Que siempre escucho hablar de los puntos gatillo en la fibromialgia. Normalmente hasta el 2011-2010 se hablaba de que para diagnosticar la fibromialgia se tenían en cuenta 18 puntos. En términos generales, puntos a nivel del sector de la nuca, a nivel de escápulas u omóplatos, a nivel de cadera, a nivel de región lumbar, en lo que es parte posterior. Y en lo que es parte anterior, a nivel del esternocleidomastoideo, que es este músculo que está aquí, a nivel de esternón, a nivel de codos, rodillas. En la actualidad, bueno, y la persona con fibromialgia, dentro de los 18 puntos, tenía que tener 11 puntos. Ajá. Son muchos. Exactamente. Además de, bueno, preguntarle la actividad que la persona realiza. Hay mucha alteración del sueño, la persona no descansa bien. Sucede que normalmente dentro del sueño uno habla de que el sueño tiene que ser reparador, o sea, que uno se levante de mañana y realmente esté descansado. Bueno, en la persona que sufre fibromialgia normalmente hay alteraciones en el sueño. La persona también puede bruxar, o sea, el tema de el apretar los dientes, y luego eso acarrea sintomatologías en placas de relajación. Exactamente. Por eso es importante el tema de trabajar interdisciplinariamente. Claro, claro. ¿Y qué lo diferencia, la otra pregunta que no me contestó, es qué diferencia el dolor de la fibromialgia de otros dolores? O sea, normalmente cuando el paciente llega a la consulta es fundamental que nos comente en qué momentos del día siente el dolor. Bien, normalmente la fibromialgia, el paciente viene con semanas, días o meses con dolor. En cambio, por ejemplo, el síndrome de fatiga crónica aparece en otros momentos del día y no tiene tanta prolongación en cuanto al dolor. Perfecto. Gracias. Bueno, hay varias preguntas para preguntarle a Carlos. Hoy en la mañana hablábamos por teléfono con él, coordinando la entrevista de hoy, y me decía, a ver, las mujeres autodidactas, autoexigentes, que no buscan ayuda, quieren hacer todas ellas solas. Yo pensé en mis compañeras de trabajo. O sea, todas iguales. ¿No? O por lo menos no ellas yo, pero más o menos son todas iguales acá. Pero el 90%, me decías, Carlos, que sufren esta enfermedad son mujeres. ¿Por qué? Y no tanto los hombres. ¿Qué pasa con nosotros que no tenemos esta enfermedad? Por suerte, ¿no? En realidad uno busca en bibliografía y no hay una respuesta específica. Yo estimo que como hay un componente emocional importante y la mujer hoy en día está tan sobrecargada de actividades y tiene que tratar, o a veces se exige el tratar de cumplir en todos los aspectos de la vida, personal, familiar, de pareja, laboral, profesional. Pienso que lo que está influyendo de que sea el sexo femenino el que esté más afectado es eso. A lo mejor no le da el cuero para tanto, o sí, porque a lo mejor quieren ocupar varios roles o ocupar varios roles y canalizan todo eso en una enfermedad. Y también, ¿no? Sí. Y creo que las mujeres son más sedentarias que los varones. Y creo que el sedentarismo ayuda a esta enfermedad. Sí, en cuanto al tema de la actividad física, lo que tenemos que tener en cuenta que es fundamental que la persona haga actividad física, lo que sí lo tenemos que orientar, qué tipo de actividad física. Claro. Lo que uno busca, tratar de que sea una actividad física de no tanto impacto. ¿Caminata diaria? Caminata, tai chi, pilates, pileta, yoga, todo lo que sea hidroterapia. O sea, hoy contamos en este medio, Santo Tomé, Santa Fe, yo trabajo actualmente en Santo Tomé, con piletas manejadas por kinesiólogos, entonces está muy bueno el tema de la actividad dentro del agua para este tipo de pacientes. Sí, la actividad física es fundamental. Sí. Carlos, yo te quería preguntar, ¿esta enfermedad se descubrió en el año 92 o se catalogó en el año 92 como fibromialgia? Antes, ¿cómo se le llamaban este tipo de dolores? ¿Qué es eso que sucede con estas enfermedades nuevas que se tipifican? Y antes, ¿cómo se llamaba? En realidad, buscando bibliografía, se comienza a hablar de la fibromialgia en el año 1750. Sí. Pero se la cataloga o se la enmarca dentro de la OMS, o sea, la Organización Mundial de la Salud, como enfermedad reumática a partir de 1992. A partir de ahí. O sea que acabas de mencionar una palabra clave, Carlos, que esto de reumática. La primera consulta, ¿es al reumatólogo?
No, en realidad el paciente consulta al médico, puede ser un clínico, puede ser un traumatólogo, puede ser un traumatólogo. Perfecto. Dentro de la especialidad médica, el más idóneo en el tema es el reumatólogo, el que maneja esa patología específicamente. No quita que la diagnostique también un clínico, que la diagnostique también un traumatólogo. ¿Y un psiquiatra? Y un psiquiatra también. De ahí te va a derivar al kinesiólogo, al nutricionista, al psicólogo, porque es multidisciplinaria. Es multidisciplinaria. Dentro de los profesionales del área de la salud que se debería tener un paciente con fibromialgia, en primera medida es el médico, en donde el arranque de la consulta del paciente, médico, ya sea reumatólogo, traumatólogo o psiquiatra, estaría el psicólogo, nosotros como kinesiólogos, y también un profesor de educación física para orientar a la persona en cuanto al tema de la actividad física. ¿Y la acupuntura, doctor? ¿Cómo? ¿La acupuntura? Hay profesionales de la salud que se dedican a terapia del dolor a través de la acupuntura. El doctor Asís, por ejemplo. Sí, totalmente de acuerdo. El tema de la acupuntura, sí. Perfecto. Es más, hay kinesiólogos que hacen acupuntura también. Hay kinesiólogos, estamos avalados por la Asociación Argentina de Kinesiología como para introducirnos en ese tema, Yo quiero que nos detengamos en un detalle muy importante que todos los días Gustavo Fernández se encarga de recordar a través del Colegio de Kinesiólogos, y es esto de la profesionalidad a la hora de abordar un cuerpo, el tuyo, que estás en casa, el nuestro, el de cualquier persona. Si uno se va a hacer masajes con cualquier persona que hizo un curso de masajes, no va a poder detectar esto, no lo va a poder tratar, mucho menos mejorar, al contrario, empeora tu calidad de vida. No, totalmente de acuerdo. O sea, yo creo que hoy en día, con la información que el paciente tiene a mano, porque hoy en día se aprieta un botón y se sabe mucho acerca de determinadas patologías, es importante que realmente el paciente tome conciencia a dónde ir. Es fundamental eso, tal cual. Licenciado, muchas gracias por el tiempo que se hizo para venir a visitarnos, porque para nosotros es muy importante. Muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. El licenciado Carlos Fumero con nosotros. Ahora pasamos a Andrea Palero. Un consejo, Andrea, ¿seguimos trabajando con nuestras propias manos?